Luz, oscuridad. Luz, oscuridad. Luz, oscuridad. ¿Verdad que es maravilloso? Con solo apretar un botón podemos tener luz. Y no, aunque pueda parecerlo, no es magia, es electricidad. Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo a presentar. Estamos conformados por José Alejandro Ortiz Ortiz, Carlos Leonardo Sánchez Jerónimo y yo, Emanuel Rivera León. La electricidad es un tipo de energía y muy probablemente una de las más usadas. Las necesitamos para encender la luz, pero también para que funcione el ordenador, la tele, la nevera. Los rayos y relámpagos de una tormenta también son electricidad. Incluso hay animales capaces de crearla, como las anguilas o las rayas. Hasta tus neuronas las usan para comunicarse. Y es que en contra de lo que pudiéramos pensar, la electricidad no es un invento del hombre, es un fenómeno natural. Nosotros solo hemos descubierto cómo funciona y hemos aprendido a manejarla. La electricidad en la naturaleza. La electricidad no es solo un invento humano, sino un fenómeno natural. Un ejemplo claro son los rayos que ocurren cuando se acumula una gran cantidad de carga eléctrica en las nubes, pero hay más ejemplos sorprendentes. Ciertos parecen como las anguilas eléctricas, generan descargas para defenderse o detectar objetos en un entorno. Incluso en nuestro cuerpo hay electricidad. Sin pequeñas señales eléctricas, nuestro cerebro no podría comunicarse con los músculos ni con los órganos. Así que, de cierta forma, todos somos eléctricos. La electricidad es algo tan común en nuestra vida diaria que rara vez nos detenemos a pensar en cómo funciona. Sin embargo, hace apenas unos siglos no existía la electricidad como la conocemos hoy. Los primeros científicos que la estudiaron la consideran un fenómeno misterioso. ¿Cómo pasamos de simples chispas en un pedazo de ámbar a iluminar ciudades enteras? Vamos a descubrirlo. La palabra electricidad viene de electrón, que a su vez viene de la palabra griega electron, ámbar. La electricidad con forma de energía. Pues sabemos que la electricidad es una forma de energía, pero ¿qué significa solo exactamente la energía? Es la capacidad de realizar un trabajo, es decir, de mover o transformar algo. En el caso de la electricidad, lo que mueve, lo que mueve son electrones. Esta energía puede convertirse en formas como luz, en focos, calor, hornos eléctricos o movimientos de un motor. Por eso la electricidad es tan versátil y esencial en nuestra vida. Y es que el filósofo griego Tales de Mileto se dio cuenta que si frotabas una pieza de ámbar con lana, aparecían chispas y se generaba atracción. Cuando frotamos un globo contra nuestra ropa, ocurre un fenómeno llamado transferencia de carga. Los electrones, que son diminutivas partículas con carga negativa, pasan de un material a otro. Esto crea un desequilibrio de cargas, haciendo que el globo pueda atraer pequeños objetos. Este mismo principio es el que hace que tu cabello se erice después de quitarte un suerte de lana. Pero la electricidad estática no solo se ve en pequeños experimentos. En la industria puede ser un problema, ya que puede generar chispas peligrosas en lugares con gases inflamables. Por eso en algunos sitios se usan materiales antiestáticos para evitar accidentes. Tú también puedes hacer el mismo experimento en casa. Solo necesitas un globo y unos cuantos papelitos. Ahora frota el globo contra tu jersey o incluso tu cabeza y acércalo a la mesa. Este tipo de electricidad es lo que se llama electricidad estática. Pero, ¿cómo ocurre? Todas las cosas que nos rodean, incluso nosotros, estamos hechos de átomos. Los átomos son muy, muy pequeños. No lo podemos ver a simple vista, pero serían como piezas de Lego con las que se construye todo. Si miramos dentro de ellos, podemos ver cómo a su vez están compuestos por más cosas. En el centro, en el núcleo, están los neutrones con carga neutra o cero, y los protones con carga positiva. Y flotando alrededor del núcleo están los electrones, con carga negativa. Normalmente, los átomos tienen el mismo número de cargas positivas que negativas. Decimos que están en equilibrio. Pero cuando frotamos el globo contra nuestro jersey, estamos excitando los electrones, que pasan de un objeto a otro. Saltan. El jersey queda cargado entonces positivamente. Tiene menos electrones y el globo negativamente. Por eso es capaz de atraer a los papelitos. Cargas eléctricas o extracciones y repulsión. Pues las extracciones entre cargas eléctricas se aparecen mucho
a los imanes. Al igual que los polos opuestos se atraen y siguen iguales, se repelen en un imán. Las cargas eléctricas se comportan de una misma manera. Este principio es la base de muchos dispositivos tecnológicos, desde las pantallas táctiles de los celulares hasta las impresoras láser. Incluso en la naturaleza podemos ver este fenómeno en acción, por ejemplo, en los relámpagos donde las cargas son opuestas entre la nube y la Tierra generan una enorme descarga eléctrica. Pero ¿qué pasa si frotamos dos globos? ¿Se atraen o se repelen? Como los dos globos están cargados negativamente, se repelen. En resumen, si las cargas son neutras, no pasa nada, están en equilibrio. Si son distintas, se atraen. Y si son iguales, se repelen. En todos estos experimentos, los electrones están quietos, estáticos. Por eso lo llamamos electricidad estática. Hasta ahora hemos hablado de electricidad estática, donde los electrones no se mueven de manera constante, pero para encender una bombilla necesitamos que los electrones fluyan en un camino continuo, es decir, que haya una corriente eléctrica. Imagina que una fila de fichas de dominó que caen una tras otra. Ese efecto en cadena es similar al movimiento de los electrones en un circuito. Sin embargo, para que esto ocurra, necesitamos un material que permita el paso de electricidad. ¿Sabes qué materiales son buenos conductores y cuáles no? Algunos metales como el cobre y el aluminio permiten que los electrones se muevan con facilidad, mientras que materiales como la madera o el plástico bloquean su paso. Pero volvamos a nuestra bombilla del principio. Aquí no estábamos frotando nada, ¿verdad? En este caso, para poder encender la luz, lo que necesitamos es que los electrones se muevan. Es lo que llamamos corriente eléctrica. Un electrón empuja al electrón de al lado y este a su vez al siguiente. Si tenemos miles y miles de electrones, hacemos que la corriente llegue de un sitio a otro. Es como una cascada o el efecto de una cadena de piezas de dominó. Por eso se le llama corriente eléctrica, es el flujo de electrones. Crear una corriente eléctrica es fácil. Para empezar, necesitamos una fuente de electrones, es decir, un generador. Nosotros vamos a usar una pila. Además, necesitamos un conducto por el que se muevan los electrones, como un cable. Y por último, algo que nos permita ver la electricidad, notar si está circulando o no. En este caso vamos a usar una bombilla. Los electrones se van a mover desde el extremo negativo del generador, nuestra pila, donde hay muchos, hasta el positivo, donde hay muy pocos. Pero para que nuestro circuito funcione, tiene que estar cerrado. Cuando lo abrimos, la bombilla se apaga. Si quitamos algunas piezas de nuestro dominó, cortamos la corriente. Los electrones no se mueven bien por el aire. Nuestro pequeño circuito con una pila y una bombilla es un ejemplo simple de cómo fluye la corriente eléctrica, pero en la vida real, los circuitos pueden ser muchísimo más complejos. En una casa, por ejemplo, hay kilómetros de cables conectando distintos aparatos y sistemas. Además, los circuitos pueden ser en serie o en paralelo, lo que cambia la forma en que funcionan los dispositivos conectados. ¿Qué crees que pasa si enciendes varias luces en un mismo circuito? ¿Brillarán con la misma intensidad o se debilitarán? Para responder a esta pregunta, hay que entender cómo se distribuye la corriente eléctrica en diferentes configuraciones de circuito. Hemos aprendido la diferencia entre electricidad estática y corriente eléctrica. Y hemos creado un circuito eléctrico muy sencillo. Pero la electricidad tiene muchas más propiedades increíbles. Te las cuento en el próximo vídeo. Y para concluir, pues ahora entendemos la diferencia entre la electricidad estática y corriente eléctrica. Podemos hacernos muchas preguntas, por ejemplo, cómo se genera electricidad en central eléctrica, qué sucede cuando encendemos un interruptor en casa y lo más importante, cómo podemos hacer un uso más eficiente de la electricidad para ahorrar energía y reducir el impacto ambiental. Como ves, la electricidad también es un campo fascinante como las aplicaciones en nuestra vida cotidiana y en la tecnología del futuro.